Bueno, buenos días a todos. En nombre de ARPEL, la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energías Renovables de Latinoamérica y el Caribe, quiero darle la bienvenida a esta tercera charla del ciclo de charlas de intercambio de mejores prácticas de Upstream, que es un espacio organizado por el Comité de Exploración y Producción de ARPEL. Para aquellos que se conectan por primera vez a una de nuestras actividades, les comento que ARPEL es una asociación regional de empresas de petróleo, gas y energías renovables que se encuentra presente en el ámbito de Latinoamérica y el Caribe. Arpel es una asociación sin fines de lucro que fue creada en 1965, de hecho cumplió 60 años hace unos pocos días, con el objeto de promover la integración, la cooperación, la asistencia recíproca entre empresas del sector y para contribuir de manera activa al crecimiento sostenible y a la excelencia operativa de la industria del gas y del petróleo de la región. Actualmente sus socios representan un alto porcentaje de las actividades de upstream, midstream y downstream que se desarrollan en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo empresas operadoras nacionales e internacionales, proveedoras de tecnologías, bienes y servicios, y también instituciones nacionales e internacionales del sector. Para aquellos que quieran tener más información sobre ARPEL y qué es lo que realizamos, los invitamos a que visiten nuestra página en www.arpel.org y allí van a poder encontrar más información sobre todas las actividades que desarrollamos. Dicho esto, bueno, vamos a comenzar con la charla que tenemos prevista para hoy. En primer lugar, les voy a dar vamos a repasar algunos aspectos de la dinámica de la actividad. Contamos con traducción simultánea al inglés. Aquellos que quieran utilizar esta opción y quieran escuchar esta presentación en inglés, pueden dirigirse al icono con forma de mapamundi que se encuentra en la barra de Zoom en la parte inferior de la pantalla. Y allí presionan sobre ese icono, se va a desplegar un listado y ahí pueden elegir el idioma de su preferencia. También les comento que esta presentación está siendo grabada y posteriormente va a ser subida al canal de YouTube de Arpel para que puedan verla en forma diferida o también para que puedan acceder a otras charlas, a otros webinars, a otros talleres llevados adelante por Arpel. Durante la presentación de hoy no habrán interrupciones, ¿sí? Va a haber dos espacios de Q&A. Al mitad de la presentación vamos a hacer un parate donde ustedes van a poder hacer sus preguntas. Aquellos que quieran hacer una pregunta, lo que les voy a pedir es que levanten la mano en la aplicación y de esa forma les vamos a habilitar el micrófono para que puedan hacer la pregunta directamente a los disertantes. También al finalizar el evento también va a haber otro espacio de preguntas y respuestas y vamos a trabajarlo de la misma forma, ¿sí? Nos van a pedir que levanten con la mano levantada, que les habilitemos el micrófono para que puedan hacer su pregunta. Al final del webinar también cuando salgan de Zoom, se les va a abrir automáticamente una encuesta que les vamos a pedir que si tienen tiempo, por favor la contesten. Es una encuesta muy escueta, pero nos sirve para alinear los futuros temas de interés para charlas de este tipo. Bueno, la charla de hoy va a tratar sobre optimización de las instalaciones de superficie en upstream, un eslabón importante en el panorama energético del futuro, y los disertantes serán Rafael Rengifo, Henry Nicola e Iván Parra de Bech. Rafael Rengifo es director de Midstream en Bech y cuenta con más de 30 años de experiencia en integridad mecánica aplicada a refinerías, oleoductos, terminales y activos marinos. Ha liderado con éxito equipos de ingeniería de operaciones en proyectos de gestión de cambios, solución de problemas, planificación a largo plazo e investigación de incidentes. Actualmente supervisa más de 2.700 activos distribuidos en 50 terminales y 300 estaciones de bombeo y ha dirigido más de 80 mantenimientos programados. Por su lado, Iván Parra es asesor de planificación comercial en Global, perdón, es asesor de planificación comercial global en Bech. Cuenta con más de 40 años de experiencia en operaciones, planificación y optimización de la cadena de valor del petróleo. Tiene amplia experiencia en movimientos de hidrocarburo, planificación estratégica, optimización de la cadena de suministro, logística y trading. Su trayectoria incluye también experiencia en due diligence y ejecución de fusiones y adquisiciones. Y Henry Nicola es asesor de planificación comercial para Latinoamérica en Bech.
También cuenta con 40 años de experiencia en la industria del petróleo y gas. Se ha especializado en optimizar operaciones en toda la cadena de valor, incluyendo terminales, ductos y activos marítimos. Ha liderado las operaciones de suministro, trading y logística para ExxonMobil en el cono sur de Sudamérica y posee amplia experiencia en la gestión de pérdidas de hidrocarburos en los sectores de downstream y midstream. Dicho esto, le cedo la palabra a Rafael para que comience con el webinar. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias por la introducción. Gracias a la audiencia. Buen día a todos. Es un placer para nosotros tener esta oportunidad de facilitar esta discusión. Espero que el material que traemos y la perspectiva que traemos sea de provecho y motive pues una discusión interesante hoy. Para ello hemos puesto una agenda. Primero que todo, preguntarnos un poco por qué nosotros aquí hoy, ¿no? Y posteriormente revisar esa cadena de valor en upstream y cuáles son las similitudes con otros sectores de la industria. Vamos a revisar un poco cuáles serían los retos, claves en este viaje o este journey de transición energética y entendiendo que en esta transición energética la optimización, la eficiencia y la conservación de energía es importante. Vamos a entrar un poco en lo que serían las pérdidas de hidrocarburos y cómo manejarlas y integrar todo esto en estas metas que hay de transición energética y finalmente discutir un poco cuáles serían los retos principales para poder manejar todos estos aspectos. Esta básicamente es la agenda que hemos puesto para hoy. Queremos comentar en principio que los disertantes que estamos aquí hoy traemos una perspectiva que tiene varios ejes. Número uno, es multisector. Cuando digo multisector, hemos estado expuestos a los sectores de upstream, midstream y downstream y hay similitudes y diferencias que estamos interesados en poner frente a ustedes, porque las similitudes, por supuesto, son importantes de resaltar, pero las diferencias también porque generan oportunidades en diferentes sectores. Otra cosa es que nuestra perspectiva es global. Em, Actualmente los tres disertantes que tienen aquí están en tres regiones diferentes del mundo. Iván Parra se desempeña en Europa y está basado en Europa. Henry Nicola se desempeña en el área de Latinoamérica y está basado en Latinoamérica. Y yo me encuentro en Norteamérica. Entonces, en nuestro día a día de trabajo, tenemos la perspectiva de esas tres regiones. También tenemos la perspectiva de Asia Pacífico y del Medio Oriente porque tenemos mucha actividad en esas zonas. La otra cosa es que hablando de los diferentes sectores, hay quizás una especie de reflexión que quisiéramos poner delante de ustedes en cuanto a cómo esos sectores se combinan. Em, Nuestra perspectiva global también tiene un elemento que es una perspectiva multidisciplinaria. Nuestra compañía Beck es una compañía que tiene todas las disciplinas de ingeniería, pero también ha integrado servicios en base a las diferentes disciplinas y ha creado tres bloques principales de acción. El bloque de apoyar a nuestros clientes en lo que es la corrida y mantenimiento de instalaciones. Also, también el bloque que tiene que ver con las mejoras estratégicas del negocio y también la ejecución y excelencia operacional. Todo esto lo hacemos, una vez más, basado en una perspectiva que es multidisciplinaria, es global y trae también la experiencia de usuario. El tejido de esta compañía es un tejido conformado por personas que hicieron una vida laboral en compañías operadoras y que disfrutan la oportunidad de seguir trabajando, apoyando a estas empresas ya desde otro punto de vista. Entonces, eso es lo que hace que hoy estos disertantes y nuestra compañía estemos facilitando esto con estas perspectivas que les he mencionado. Es interesante poner en perspectiva cuál va a ser la zona de acción para la conversación de hoy. Número uno, si hablamos de un alcance, la conversación de hoy va a estar limitada
a las instalaciones de superficie de upstream. No estamos hablando hoy de aspectos de exploración, ni de producción, ni subsuelo, ni subsea. Básicamente son las instalaciones de superficie. Estas instalaciones de superficie, al igual que la cadena de valor del sector de midstream, están llevando, almacenando, diluyendo, consolidando, mezclando em, hidrocarburos de un punto A a un punto B. De ese punto A a ese punto B hay múltiples oportunidades de optimización y esa básicamente va a ser la conversación de hoy. En este esquema que está aquí, ustedes verán muchas estaciones que son comunes en este gráfico de midstream a lo que son las facilidades de superficie de upstream. Por lo tanto, hemos pensado que plantear esto con esta perspectiva puede ayudar. Hay modelos muy desarrollados en el área de downstream que han sido implementados en midstream con mucho éxito. Am, la industria de procesamiento, refinación, petroquímica ha desarrollado interesantes protocolos que se han podido ir adaptando al negocio de midstream y por lo tanto a estas instalaciones de superficie de upstream. Esa es parte de la conversación que queremos hoy revisar con ustedes. En términos de cuáles serían los retos claves en la transición energética, aquí quisiera comenzar diciendo que hay todo un marco que tiene diferencias regionales, tiene diferencias de oportunidad de negocio en muchos aspectos, tiene diferencias en términos de infraestructura. Y aquí quisiera invitar a mi colega Iván Parra a comenzar a darnos un poco más del detalle y entrar en esta inmersión en nuestro tema de hoy. Hola, buenos días para ustedes. Placer estar aquí en este webinar, compartiendo un poco nuestra experiencia y lo que podamos aportarles en cuanto al tema de hoy, lo cual es, como lo mencionó mi compañero Rafael, eh, lo que estamos viendo, lo que quisiéramos compartir con ustedes hoy en día es lo que estamos viendo nosotros en términos eh, lo llamamos transición energética, pero eso ya es un término que ya está un poco desgastado, por decirlo así. Para nosotros más bien lo vemos como un nuevo reto, como una nueva forma del negocio y que en muchos sectores de nuestra industria está afectando y va a afectar y tiene ciertas cosas que nosotros quisiéramos resaltar para prepararnos, pues, para crear mejores prácticas en vista al futuro y con en vista a todos estos retos que estamos experimentando. Primero que todo, bueno, la presión de la decarbonización. eh, Realmente al principio todo comenzó sobre todo con la industria de la refinación y los vehículos y todo así lo más visible, ¿no? Vamos a decir lo que llaman los mangos bajitos. Pero ahora nosotros ya nos damos cuenta de que todo eso ha permeado a todos los sectores de la cadena de valor. Y recordemos que el principal nuestra base de la cadena de valor comienza con la extracción de hidrocarburos del subsuelo. Y de allí, pues, viene acompañado de un cambio vamos a decir, en el patrón energético. Hay un montón de innovación tecnológica que está en el aire. Eh, de digitalización, eh, data science, y bueno, inteligencia artificial, entre otros, ¿no? Luego, me imagino que todos nos hemos dado cuenta en las diferentes regiones hay una onda de consolidación donde muchas empresas que antiguamente participaban solamente en parte de la cadena de valor, queriéndose integrar verticalmente hacia atrás.
no hacia adelante, sino desde el cliente final, desde la distribución, quieren integrarse ahora hacia la producción, hacia la parte primaria de nuestra industria. Y luego, nosotros en BECT abogamos por esto, siempre pensando en el pragmatismo, de que para nosotros lo más importante es poner estos cambios vis a vis lo que es el ingreso y la rentabilidad de nuestros activos y de nuestras instalaciones. Y bueno, hablar un poquito de lo que ya sabemos, ¿no? Creo que ya todo el mundo está bastante familiarizado. Sin embargo, voy a ir sobre ello un poquito. Eh, lo que llamamos las emisiones directas, ¿ok? Eso nos afecta, eso nosotros, lo que es el Scope 1, nosotros vivimos, sobre todo desde upstream en adelante, vivimos con eso. Tenemos una cantidad de regulaciones que bien sea latentes o activas, que están afectando, como le dije, muchos avances tecnológicos, factores económicos y, por supuesto, una, un enorme factor de atención del público. ¿Ok? Luego tenemos emisiones indirectas, eh, que ya son un poco más escondidas. ¿Ok? Aquí hay retos de transición porque hay que hacer ajustes operacionales, hay que cambiar los activos, tenemos presión financiera y también una dinámica de mercado que afecta, ¿no? Y el tercer scope ya es lo que llamamos la cadena de valor. Aquí ya estamos hablando de nuestro campo de interés, como es el upstream, el downstream, y todo lo que tiene que ver con materias primas hasta el producto final. Entonces aquí tenemos oportunidades de mejora de eficiencia, iniciativas de sustentabilidad, diversificación e innovación y sobre todo de la oportunidad también de colaboración y partnerships y cambios, digamos, en las relaciones entre los diferentes actores en el mercado. Y bueno, en definitivas cuentas, lo que queremos hacer es reducir la emisión de los gases, de los greenhouse gases, que serían CO2 y metano principalmente. Y bueno, es todo lo que es directo, asociado, indirecto, y todo lo que podemos hacer para hacerle un offset, una reducción este, a esa, a esa reducción a esas emisiones, por decirlo así. Eh, ya nosotros aquí quisiera plantear un punto de transición, un punto de inflexión, porque hablando lo que dijo Rafael, reiterando lo que dijo Rafael, vemos que diferentes regiones tienen diferentes retos, tienen diferentes realidades, eh, tienen diferentes aspectos de esta transición energética que les afecta, tienen diferentes regulaciones. Y, por ejemplo, ahora cuando veamos la diferencia en los continentes, vamos a ver que hay algunos sitios donde se ha reducido un poco la presión, digamos, a los 5.000 PSI de presión que le tenían antes, mientras que otros se han duplicado a 10.000 PSI en términos de presión. Y al final del día, lo importante es que nos quedemos quizá con la frase que les dije al final de la lámina anterior. Es la inteligencia para manejar nuestras fuentes de ingresos y nuestra rentabilidad en base a todo lo que está sucediendo. Próximo, por favor. Aquí, esto era lo que se llama en la cuestión básica, lo pueden leer, me imagino que lo podrán leer cuando los organizadores de ARPEL les pasen esta presentación. No quiero leer la presentación, pero solamente quiero decirles que en Norteamérica hay un marco regulatorio y de ímpetus de toda esta parte energética bastante amplio, pero se ha desenfatizado últimamente, y aquí estamos
hablando de quizá de optimizar y hacer este sector un poco más inteligentemente y pensando en la rentabilidad y pensando en el ingreso. Sin embargo, cuando tengan la oportunidad de leer, podrán ver que en este resumen se muestra todo el aparatus que había montado con esto y que, bueno, que si bien algunas de estas cosas son bien útiles, otras no han sido tan útiles y al final del día hemos, vamos a decir, todo se ha canalizado, el embudo ha llevado esto a la zona correcta, por decirlo así. ¿Ok? Pero bueno, hay bastantes programas, hay bastantes iniciativas, hay bastantes cosas, han habido excelentes aportes de parte del gobierno, de parte de privados, y bueno, la industria, vamos a decir, rancia del petróleo se ha adaptado, se ha movido y ha logrado ubicarse, vamos a decir, de una manera donde podemos continuar con los aspectos de rentabilidad y de ingresos, eh, que es el retorno a los activos que esperan las personas que invirtieron en nuestra compañía, ¿cierto? Pasamos a la próxima, por favor. Quizás un comentario para la audiencia. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de atender a la convención de la Asociación de Procesadores de Gas aquí en San Antonio, Texas, y un regulador se hizo presente para dar un update, una actualización de cuál es la posición de los reguladores con la actual administración en Estados Unidos. Y fue muy interesante cómo este regulador invitaba a los diferentes actores, es decir, la empresa privada, a los operadores, a las asociaciones de la industria, a todos colaborar en este momento como un momento clave para el desarrollo de buenas prácticas en el negocio de hidrocarburos, entendiendo que la visión estaba centrada en el negocio, haciéndola un poco más intencional en qué es lo que se quiere, pero también más responsable con el ambiente. Sin embargo, muchas cosas que estaban como atascadas y sin muchos años de progreso en términos de revisión de las regulaciones y de los estándares, ahora hay esa apertura. Entonces, la invitación era a que todos aquellos que proactivamente quisieran influir en la industria del hidrocarburo en Norteamérica, este es el momento. Sí, gracias, Rafael. Hablar un poquito del marco regulatorio en la Unión Europea, eso es todo lo contrario. Aquí aquí se han duplicado, se han redoblado las apuestas en cuanto a ese marco regulatorio que establece la Unión Europea. Y entonces, acá lo que se está viendo en este continente es un fuerte, un fuerte debilitamiento de la industria, eh, una dificultad para operar y lo que también se ve es muchísimas opciones, muchísimos estudios de factibilidad, muchísimos excelentes planes pero se ve poca ejecución. Entonces hemos observado, lo que hemos observado acá es que aquí todavía se han quedado redoblado la parte de la fase de estudio, de la fase de planes, pero se ha logrado poco relativamente en términos de implementación y la implementación se hace difícil. Ya ustedes vieron, por ejemplo, el apagón que sufrió España eh, eh, más- eh, eh, anteriormente en el año y causado por este tipo de energía, vamos a decirle, alternativas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es todo lo contrario de Norteamérica, donde se ha agilizado el proceso. Entonces, esperemos que las regiones que estén, eh, que estén en el proceso de estudiar esto se aboquen a su realidad, a su propia realidad
y que simplemente ojalá que permita este conocimiento global, les permita adoptar de manera inteligente lo que les conviene para lograr una, una transición energética con buenas prácticas operativas. Eh, Aquí una cosa que sí es importante que quería reseñarle, ¿no? Esto sí se está viendo que, por ejemplo, en Europa, para ponerles un ejemplo, eh, no se está produciendo diésel, no se está produciendo la gasolina que se está produciendo por aquello de los vehículos híbridos, lo está haciendo un importador de diésel, un exportador de gasolina, que es un cambio total en la cesta de productos que entraban y salían de Europa. Eso afecta a las materias primas. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Muchos de los refinadores europeos, muchos de nuestros clientes están en búsqueda de nuevos insumos, de nuevas materias primas para poder adaptarse al futuro. Eh, el, eh, aquel, aquel el status quo que se vivía anteriormente en la industria ya no existe. Y entonces ahora nuestros clientes están en búsqueda de nuevas fuentes que provienen de upstream. Entonces, ¿eso qué crea? ¿Cuál es el efecto dominó que nos crea en las facilidades de superficie de upstream? Se necesitan más mezclas, se necesita más logística, se necesitan diferentes adaptaciones a esta nueva realidad. Entonces, bueno, era lo que quería reseñar allí. Y esta parte de la consolidación, eh, aquí tenemos gente muy poderosa que tiene mucho dinero, mucho efectivo, como le digo, que se están integrando hacia atrás, hacia la parte primaria de la cadena de valor, y va a resultar en grupos que tienen una posición muy fuerte, con muchísima menos deuda que anteriormente, una estructura una estructura para pagos y tarifas que va a ser mucho mejor, y unos modelos de negocio bueno, que yo creo nosotros aquí lo que hemos observado es que esa gente en su nuevo ímpetu está creando unos modelos de negocio extraordinarios y bastante centrados en su ingreso y en su rentabilidad. Aquí esta lámina, esta parte lo quisiera compartir con Rafael, y siempre suscita bastante, vamos a decir, la introspección por parte de las audiencias. Es que nosotros vemos que hay tres horizontes. Hoy en día hay que operar. Luego viene cómo nos adaptamos tácticamente, qué movimientos tácticos vamos a utilizar para adaptarnos a los nuevos retos. Y finalmente, cuál es nuestra posición estratégica, qué inversiones, qué innovación, qué vamos a hacer para adaptarnos, cómo nos vemos en el futuro. No sé, Rafael, si tú querías añadir algo en esta parte. Yo creo que la parte operacional está muy clara. eh, y bueno, quería dejarte a ver si tú querías hablar un poco de la parte táctica, de la parte de esto amarillo, de este formato amarillo que está ahí, donde siempre tú tienes magníficas insumos para la audiencia. No, seguro, gracias, Iván. Iván y yo hemos compartido este tópico en el pasado con diferentes audiencias, y voy a llevar el contexto de nuestra conversación inicial de perspectivas. Hablábamos nosotros vemos el soporte de la industria en tres pilares, ¿no? El pilar de correr y mantener, el pilar de inversiones estratégicas, y el pilar de operación excellence, operational excellence, o excelencia operacional. Sucede que esto muchas veces no es considerado en toda el análisis de la optimización y la transición energética. Hay más interés en lo que Iván mencionaba antes: cuál es la dirección
de reguladores, cuál es la dirección del clima político, cuál es la geopolítico inclusive en el mundo. Pero hay cosas que se pueden hacer en casa, hay cosas que se pueden hacer a nivel de nuestras organizaciones, de nuestros activos, de nuestra gente, de nuestros procesos, básicamente para hacerlos más eficientes. Y muchos de ellos, que es lo que llamaba Iván, que es el cuadro amarillo, tiene que ver mucho con procesos. Hay oportunidades de optimización en la manera como mantenemos nuestros activos, en la manera como los operamos, en la manera como ejecutamos proyectos, en la manera como analizamos el riesgo y la criticidad de nuestros activos. Definitivamente existe un consumo excesivo de energía cuando estos procesos no están optimizados. La cuantificación del impacto de estos procesos no optimizados en medio de métricas e indicadores es una muy buena práctica porque permite construir sobre el éxito, ¿no? Entonces, eso es algo que quisiéramos enfatizar en nuestra conversación aquí, que hay muchas cosas que se pueden hacer en casa y no necesariamente supeditado a cuál es la línea geopolítica del momento. Sí, y de nuevo, adaptado a casa, adaptado Ujú, a las fortalezas y debilidades de cada región ujú. es nuestra recomendación. Y bueno, pero siempre hay que tener la vista al futuro, ¿no? ¿Qué vemos? Eh, ¿Qué vemos? ¿Con qué nos quedamos? ¿De qué salimos? ¿Cómo nos diversificamos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos expandemos? ¿O decidimos que no nos vamos a expandir, sino que nos vamos a contraer? En fin, es una serie de planteamientos que no son diferentes, que ahorita le ponen, vamos a decir, el- la etiqueta de que es por energía, por la transición energética, pero para mí es simplemente cambios en el negocio y se planteó esta situación en este momento y simplemente lo que hay que seguir es la línea ¿cómo decir? Esta línea de visión desde ahora hasta el futuro. Bueno, Ah, sí, ahorita hablamos un poco a los 50.000 pies. Vamos a decantarlo un poco más hacia a lo que son los activos de superficie. Y a ver allí, Rafael, por favor, vamos a poner la próxima y te la dejo a ti para que converses sobre esta. sí, esto es un detalle de lo que era el rectángulo amarillo y azul de la lámina anterior. Ahora estamos hablando de ir a explorar cuáles son las diferentes áreas en las cuales puede haber oportunidades de optimización del consumo de energía. Porque en las emisiones directas, indirectas, etcétera, que estábamos mencionando, es no solamente la emisión de por sí, pero también es el consumo de energía que genera estas emisiones indirectas. Entonces, número uno es la conservación de energía y esa conservación de energía muy asociada a la capacidad de aislamiento térmico que podamos tener en todos nuestros sistemas. No solamente la donación de calor energética por calderas, hornos, etcétera, pero también que también funcionan nuestros sistemas de aislamiento térmico, requieren algún upgrade, requieren una revisión periódica, oportunidad y asociado a eso también nuestra capacidad de mantener el calor con sistemas de traseo de calor, ¿no? Y controles, porque no solamente es el traseado y la distribución de, de, de donación de calor a los sistemas, sino también cómo operan los controles en función de la operación, ¿no? Eso es importante. Y cuando llegamos a la generación de donación calórica, tenemos la operación eficiente de caldera. Hay toda una oportunidad alrededor de la instrumentación, los controles y el monitoreo en calderas y hornos. Eso es algo que muchas veces, al no tener indicadores o métricas para poderlo revisar, se pierde allí. So, hemos encontrado que hay grandes oportunidades. Los equipos Sí. rotativos. Adelante. ¿Quiero No, decir perdón, algo? Sí. perdón, Rafael, iba a decir que si pensamos entre la instalación de superficie, vamos, un oleoducto,
desde, vamos a decir, desde el punto A hasta el punto B, su mayor el mayor uso energético viene dado por los equipos rotativos, lo que iba a mencionar Rafael, como son las bombas y los compresores. Entonces, nosotros lo que estamos aquí es decantando los aspectos de cada una de estas cosas que pensamos que hay que tener en cuenta para, en vista a la famosa optimización. Nosotros creemos que el primer paso es optimización energética de lo que tenemos en este momento. Así es, y todos estos motores eléctricos que están suministrando la energía, estos equipos rotativos, voy a comenzar a entrar en aspectos de mantenimiento. En algunos sitios, pues estos motores, por el tamaño del motor como tal, son corridos a falla. La estrategia de mantenimiento es reemplazarlo y no hacerle mantenimiento o overhauls. Pero entre esos dos puntos de decisión que es basada en criticidad, hay muchísimas oportunidades. Pero em, en eso no solamente es el costo de mantenimiento, pero también la energía que se está perdiendo y que se pudiera optimizar entre esas ventanas de decisión de reemplazo versus mantenimiento para motores eléctricos, equipos rotativos. Y eso me lleva quizás a enfatizar un poco en los dos puntos que no son evidentes muchas veces en términos de optimización de consumo de energía, y es la filosofía de mantenimiento proactivo versus un mantenimiento reactivo. Y el mantenimiento basado en confiabilidad como una oportunidad de optimizar el consumo de energía. Los eventos de fallas, los eventos de mantenimiento correctivo no esperado es algo que consume mucha más energía que un programa de mantenimiento basado en confiabilidad. Una vez más, es clave el tener indicadores y métricas que permitan medir esto. El manejo de data, eso lo vamos a ver un poco más en detalle en la próxima lámina, en la oportunidad que hay de basar todo esto en una digitalización del manejo de los datos, ¿no? Por último, quisiera hacer mención a la oportunidad que hay también en el mantenimiento de tanques. En las instalaciones de superficie, pues siempre tenemos tanques de almacenamiento, y el intervalo entre estos eventos de inspección interna y mantenimiento es importante. Mientras que el tanque está sirviendo su propósito, almacenando producto, es la condición ideal, pero tenerlo que sacar fuera de servicio, limpiarlo, las emisiones que hay alrededor de esta puesta fuera de servicio y limpieza, el desperdicio que hay que reprocesar cuando se limpia un tanque de esto, la densidad de actividad de mantenimiento en equipo para poderlo mantener e inspeccionar es significativa. La extensión de intervalos de inspecciones internas y mantenimiento interna es algo que conviene considerar también como una fuente de optimización. Y también hay procesos y protocolos como la inspección basada en riesgo y otros que permiten extender estos intervalos. Esa es otra consideración aquí. Con esto, la siguiente lámina entra un poco más en el manejo de los procesos, de la data, etcétera, y le voy a dar la oportunidad a Iván y a Henry que nos comenten en esto. Sí, mira, yo quería centrarme aquí en un par de cosas, que es que nosotros, obviamente, todo lo que ustedes ven acá, como que son dados por los cambios, ¿no? Necesitamos nuevos espacios, nuevas mezclas, nuevas segregaciones, vamos a decir, nuevas segregaciones comerciales, por decirlo así, de nuestro, de nuestras materias primas. Luego, hay otros retos que tienen que ver con aspectos físicos y de contabilidad. Este, bueno, vienen la parte de digitalización, que es las operaciones basadas en data. Y quería hablarle de esta parte, que es la parte de energía y la huella de carbono.
para ser consideradas operaciones. Si ustedes son como yo, en la parte de instalaciones de superficie, eh, estos aspectos no son parte de nuestra idiosincrasia normal. Estos son aspectos que hay que considerarlos, hay que hacerlos parte, hay que integrarlos. Nosotros hemos experimentado con diferentes clientes lo que nosotros llamamos un proceso armónico de negocios. Henry puede hablar de eso, él lo ha implementado con éxito en Latinoamérica con algunos de los actores y nosotros acá en Europa, y donde lo que logramos es que el operador, el gerente de la facilidad, el ingeniero, tenga en mente aquello de la huella de carbono y la energía como parte de su idiosincrasia operacional, de su flujo de trabajo, de procedimientos de procedimientos internos y de operaciones y de mejores prácticas en operaciones. Entonces, eh, esa parte es muy importante destacarla. Y ya cuando se habla de implementación, eh, se las dejo ahí como una parte a considerar para lograr las mejores prácticas con este nuevo, vamos a decir, con todos estos nuevos aspectos que están hoy en día en el tapete. Henry, ¿tú tienes algo? Primero, buenos días a todos. No, simplemente que están en los últimos slides de esta presentación y tú lo has mencionado, uno de los aspectos que hemos visto eh, a veces en la industria, y aquí va de toda la cadena downstream, midstream y upstream, es el tema de lo que nosotros llamamos oil loss management o hydrocarbon Ujú. loss management, que es un aspecto que a veces se descuida y no se tiene en cuenta. Y a veces nos pasa de ir a algún cliente, a alguna industria, y cuando preguntamos justamente por los balances y los índices de pérdida o de merma, dependiendo cómo lo llamen en cada compañía, nos encontramos que a veces que ese seguimiento no se hace con el grado de detalle, con el grado de profundidad que requiere, y se pierde un poco la perspectiva de lo que significa el, el tema del manejo de los balances y de las pérdidas en la industria, ¿no? Nuestra industria es suficientemente grande como para que cada punto decimal de pérdida tenga un impacto en millones de dólares en cualquiera de las compañías. Entonces, es un tema que entra dentro de optimización, y ahora con todo lo relacionado con la transición energética y la reducción de emisiones, saber dónde tenemos la molécula, saber dónde está nuestra molécula, ya sea de producto, de crudo, de cualquier hidrocarburo que tengamos, es fundamental para determinar también y medir las emisiones que tenemos. Correcto. Nosotros hace poco trabajamos en un proyecto con un oleoducto en África de uno de estas entidades que se está integrando hacia la parte primaria de la cadena de valor, y pusimos todo este aspecto, todos estos aspectos que ustedes ven aquí a la práctica, en el sentido de que cuando comenzamos a ver la huella energética, la cantidad de energía, eh, las estaciones de bombeo y de los diferentes segmentos, las partes de recuperación, etcétera, empezamos a ver que cuantificando esto, que la data que recibíamos, que la data que existía, la data existente, nos podía proporcionar información que no habíamos tomado en cuenta y que le añadía valor a lo que ya nosotros habíamos hecho. Entonces,
el cliente estuvo muy contento con esa parte y entonces empezamos el equipo de ingeniería, la gente de operaciones, los que estaban implementando ya la operación de este oleoducto, tenían en su mente esos aspectos. Y sobre todo que utilizando la información que daban los instrumentos, que daban los motores, que daban los activos, todos los equipos, daban algún tipo de información, la cual era recogida por un historian en, en la parte de control y esa data servía para hacer mejoras sobre inclusive lo que nosotros habíamos planteado como el caso base. Entonces, bueno, les dejo eso como una idea para a considerar para establecer mejores prácticas en el futuro. Sí, bueno, esta parte ya es un poco más de lo mismo. Aquí no sé si queríamos hacer unas preguntas en este momento, después queríamos hacer una pausa, Rafael, después de Ahí estas vamos, dos. como el tiempo está corriendo y no queda mucho tiempo, vamos a dejar todo para el final. Vale, perfecto. Bueno, nada, aquí hay un pasado y un futuro. El motivo de esta es como un resumen un poco de lo que hemos dicho. ¿Ok? Eh, en el pasado nuestras instalaciones de superficie tenían una función, pero ahora tienen una función futura y tienen una operación futura y tienen algo en mente que es reducir emisiones y para ello hay que hacer cambios en la forma de operar y en lo que hacemos y en cuanto a los procesos de operativos y el flujo de trabajo de cada facilidad. Adelante, Rafael. Sí, aquí tenemos, tenemos que movernos hacia los renovables. A veces tener combustibles renovables es un problemita, tiene ciertas cosas. Si vamos a cambiar nuestras calderas o vamos a cambiar alguno de nuestros equipos, hay que estar a tono con que tiene cierta inversión eh, para adaptar y mejorar la infraestructura. Adelante. Adelante, Rafael. Esto, bueno, ya lo sabemos. Aquí hay que buscar las maneras de reducir las emisiones en una facilidad de gas, en facilidades de procesamiento de gas, de centros de acopio, mezcla, de tanques de almacenamiento de diluentes, la operación de diluir el crudo pesado para producción, todo eso hay que buscarle las maneras de reducir emisiones en esas operaciones. Quizá, quizá un comentario aquí sería, la lámina anterior hablaba de inversiones en modernización y equipos que consuman menos energía, que muchas veces son hechas basadas en los incentivos que te da el gobierno del país o la región. Pero esta opción de implementar estrategias proactivas puede hacerse sin necesidad de depender de incentivos que en un momento dado pueda un gobierno dar, pero también pueda quitar. Y hemos visto esos ciclos en muchas empresas. Inversiones en modernización de equipos de menor emisión basado en incentivos, pero los incentivos fluctúan y entonces no generan impactos en el negocio. Sin embargo, esta implementación de estrategias proactivas está siempre de la mano y es mucho más cost effective. Sí, proactiva, inteligente y pragmático. Ujú. Eso es nuestras recomendaciones. Yep. Y bueno, nada, aquí es lo que hablábamos, ¿no? En el largo plazo hay que desarrollar un plan un plan largo plazo estratégico basado en lo que vemos y basado en las realidades de nuestra región. Adelante, Rafael.
Aquí le dejo a Henry. Esto es una parte importantísima y que eh, es muy poco tomada en cuenta en nuestro mundo, pero recomiendo que le pongamos bastante atención a lo que dice Henry en este aspecto. Te pido que hagas un clic adicional, Rafael, el chat y otro más. Bueno, sí, lo que comentaba Iván, eso es un tema que muchas veces se deja de lado y que con el advenimiento de la transición energética es muy importante tener en cuenta. Aquí básicamente estamos hablando de la gestión de pérdida de hidrocarburos. Es un tema que históricamente ha estado vinculado tanto al control operativo y económico, pero que hoy también tiene un fuerte componente ambiental y de sostenibilidad. El concepto central para entender lo que significa un sistema de gestión de oil loss se basa en que para gestionar primero hay que controlar y para controlar primero hay que medir. Por eso es que la gestión de pérdida de toda compañía, ya sea de upstream, downstream o midstream, se apoya en tres pilares fundamentales que son la medición, el control y la gestión. En la medición de hidrocarburos intervienen todos los elementos que seguramente ustedes ya conocen, muchos de los cuales seguramente tienen sus instalaciones de superficie y que nos permiten cuantificar correctamente todo lo que es movimiento de crudo, todo lo que es movimiento de producto, tanques, medidores de flujo, medidores de propiedades termodinámicas, sistemas de muestreo, facilidades para calibraciones, son todos los elementos que participan en este primer pilar de mediciones. En lo que es el pilar de control, el foco allí está en lo que es reconciliación, en lo que es identificación de pérdidas y el seguimiento de estas pérdidas. Apoyado, por supuesto, en un sistema de contabilidad precisa que permite identificar con precisión todos nuestros balances y con lo que es importante, un proceso de investigación que nos permite determinar cuáles son las causas de los incrementos de nuestras mermas, de nuestras pérdidas, y con eso poder actuar rápidamente para corregirlo y no dejar que se nos desvíen aún más en el futuro. Y el último pilar, el pilar de la gestión, que implica establecer procesos, implica establecer una organización acorde y el seguimiento de estándares que aseguren una mejora continua en el tiempo. Si pasas a la próxima. ¿Por qué la gestión de oil loss es importante? No, la anterior. Esa. ¿Por qué la gestión de oil loss es importante? Eh, Como lo dije antes, una de las características que tiene nuestra industria es los volúmenes que manejamos. Manejamos volúmenes altísimos, con lo cual cualquier pequeña pérdida de décimas en términos porcentuales implica un enorme impacto económico, millones de dólares. Pero la importancia de la gestión de pérdida no solamente se limita a lo económico, sino que también ayuda, y en este momento toma mucha relevancia, a todo lo que es reducir emisiones de compuestos orgánicos, volátiles y fundamentalmente a cumplir compromisos ambientales y regulatorios. En el plano ambiental, controlar las pérdidas significa evitar reducciones fugitivas, evitar derrames, contaminación de suelo, contaminación de agua, que sabemos todos los problemas que nos trae aparejado. En el plano regulatorio, cumplir con los estándares ambientales nos va a llevar a evitar sanciones, multas, costosas multas y aún a veces clausuras temporales de nuestras facilidades. Y por último, el plano comercial, que también es muy importante, y fundamentalmente quizás para las instalaciones más relacionadas con aquella actividad en donde damos servicios de almacenamientos a terceras compañías, es que va a mejorar la relación con los clientes y con los proveedores, porque tenemos que asegurar la custodia de cada molécula que pasa por nuestras instalaciones. O sea, cuando tenemos nuestros tanques y almacenamos producto crudo para terceros, somos los custodios de ese producto y tenemos que asegurar que esa custodia es efectiva, ¿sí? Con lo cual, lo que en resumen estamos diciendo es que controlar las pérdidas de hidrocarburos es una práctica muy clave dentro de nuestra industria, no solamente para la sustentabilidad económica de la compañía, sino también para la parte reputacional de la compañía. Y creo que voy a cubrir el último chart, así dejo un poco de tiempo para preguntas. El siguiente, y en este, no, la anterior. En este, digamos, quiero centrar en que muchas veces las pérdidas nosotros las asociamos con pérdidas físicas que
La anterior, Rafael. Ok. Eh, Nosotros asociamos las pérdidas con pérdidas físicas, ¿sí? Pérdidas físicas, como su nombre lo indica, son pérdidas tangibles que provienen, por ejemplo, en evaporación de tanques o evaporación en las mismas piletas, por fugas en cañerías o en equipos, derrames, las limpiezas de fondo de tanque y qué hacemos con esos fondos. O inclusive pérdidas físicas son aquellos que sufrimos en nuestra industria y más que nada cuando a veces transportamos productos valiosos fácilmente comercializables, que son los robos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de que nos han pinchado un ducto para robar o inclusive robos dentro de las mismas facilidades? Ahora, después hay otro tipo otra clasificación de pérdidas, que son las pérdidas aparentes, que estas no las tenemos muchas veces en cuenta y que se originan por problemas o por errores, ya sea en procesos de medición, en procesos de muestreo o procesos mismos de ajuste volumétrico. Todos sabemos que los hidrocarburos, los volúmenes de hidrocarburos, y nosotros comercializamos todo volumétricamente, son variables con la temperatura, por lo cual la medición de temperatura, las mediciones de densidad de todo lo que nosotros transportamos o inventariamos son fundamentales para determinar y cuidar nuestro patrimonio. ¿Eh? Recordemos que si no medimos bien, corremos el riesgo de no facturar todo lo que vendemos o de pagar más de lo que compramos. Por lo cual la medición de todos los hidrocarburos es fundamental y el cierre del balance, ya sea volumétrico, en el caso de terminales, en el caso de las refinerías, balances básicos, es fundamental para tener una contabilidad acorde y no estar eh, perdiendo patrimonio, perdiendo dinero en esas transacciones. Y creo que aquí voy a cortar porque ya nos quedan 4 minutos y me parece conveniente abrir para preguntas al público. Quizás en mi parte quisiera yo resumir brevemente lo que hemos hablado hoy. Hay una oportunidad de proactivamente navegar el marco regulatorio de manera proactiva. La excelencia operacional y ejecución de proyectos es una oportunidad que tenemos todos a la mano, independientemente de los incentivos que nos dé un gobierno. La diversidad de fuentes de energía va a ayudar. Obviamente, la innovación tecnológica con todo este manejo de digitalización es clave en este momento. Y como resumía Henry al final, esta oportunidad de manejo de las pérdidas de hidrocarburos es clave y la consolidación de todo esto realmente nos va a traer esta oportunidad de optimización. Con eso concluimos y esperamos poder tener unas preguntas que nos permitan interactuar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir entonces un espacio de preguntas y respuestas de unos minutos. Aquellos que quieran hacer alguna pregunta pueden levantar la mano para que le habilitemos el micrófono. Ahí tenemos a Fernando Lizazo. Adelante, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, Sí, perfecto. No, quería consultar. Yo soy de Neuquén, de la Secretaría de Cambio Climático, y bueno, me interesaba saber qué instalaciones del upstream de superficie habría que hacer foco para optimizar su operación y reducir las emisiones. Mira, Fernando, yo diría que desde que sale el petróleo del balancín, tú lo envías a unos tanques de acopio, luego allí se consolida, se mezcla. Desde allí, desde ese momento, empezaríamos nosotros a analizar cuáles son dónde pudiera eh, existir oportunidades de optimización. Eh, por ejemplo, diluente. Creo que en todas las facilidades hoy en día existen facilidades de recuperación de vapor y todo eso para cuidar de cuando viene la nafta, de cuando se recibe, cuando se mezcla. Pero todo eso hay que analizarlo. Y, por ejemplo, en otras facilidades más sustanciales, como por ejemplo una planta de gas,
Una planta de manejo de gas, ahí hay amplias oportunidades como en cualquier otro, a ver toda la parte energética, asegurarse de que estamos reciclando energía al máximo, de que estamos utilizando la menor cantidad de energía posible, de que estamos utilizando la data para mejorar y optimizar las operaciones, el consumo eléctrico, etcétera. Entonces, yo diría que en las facilidades de superficie existen innumerables oportunidades para optimizar como en la base que les hemos mencionado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, ¿no? Yo tengo una que me quedó de la primera parte, si les parece. ¿Ustedes podrían profundizar más en cómo las estrategias de mantenimiento y las prácticas de integridad de tanques pueden impactar positivamente en la optimización del consumo de energía? Sí, seguro. Voy a basarlo en un ejemplo que me tocó vivir de primera mano. Em, Teníamos un terminal de almacenamiento con múltiples tanques que requerían intenso mantenimiento. Fue parte de una adquisición de la compañía y la densidad de tanques que se estaban sacando fuera de servicio, em, y las emisiones que estábamos ocasionando cada vez que sacábamos estos tanques grandes fuera de servicio, más trabajos de mantenimiento de pintura que se estaban también ejecutando en la parte externa, excedió los límites permitidos de emisiones para ese terminal aquí en Estados Unidos. Por lo tanto, nos prohibieron poder seguir sacando tanques fuera de servicio para mantenimiento. Esa prohibición venía por el Departamento Ambiental de los Estados Unidos, por la Agencia Ambiental. Sin embargo, el Departamento de Transportación nos pedía que esos tanques estaban vencidos para hacerle servicio. Llegamos a ese conflicto. No tuvimos ninguna otra opción que tecnología. Comenzamos a utilizar tecnología para limpiar los tanques en línea y evitar todo el desperdicio y las emisiones de sacarlos fuera de servicio. Comenzamos a utilizar tecnología para inspeccionarlos desde afuera con tecnología robótica, y esa fue la única manera que pudimos cumplir con la regulación del Departamento de Transportación, porque ya estábamos vencidos en la cantidad de emisiones que teníamos. Entonces, eh, fue un evento de esa naturaleza quien motivó a nuestra compañía a ser más creativos en una gran cantidad de tecnología que estaba disponible y no la estábamos utilizando. Bien. Pablo, le añado algo aquí. Es muy importante considerar algo que ya se está volviendo, vamos a decir, que está en el tapete como algo ya que a tomar en cuenta, es el ciclo de vida de la transición energética. Entonces, cada vez que tú tienes que sacar un tanque de mantenimiento, generas emisiones por diferentes fuentes, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros decimos que esa es una de las partes que hay que tomar en cuenta y si tú piensas, cada tanque, cada esfuerzo para sacar un tanque de servicio y mantenerlo es sustancial. Y entonces, en el ciclo de vida, eh, ya vemos la contribución a emisiones puede ser bastante significativa. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Iván, Rafael. Bueno, nos quedamos sin tiempo ya, una lástima. Muchas gracias por la presentación, tanto a Rafael como a Iván y a Henry, y a través suyo también agradecerle a Bech por habernos acercado a esta presentación. Les agradezco también a todos los que han participado en el auditorio, a Tifen por habernos ayudado con la logística de la presentación, y a nuestra traductora Macarena, también muchas gracias. Y bueno, como ya les dije, esta presentación fue grabada, así que va a ser subida al canal de YouTube por si alguno quiere verla nuevamente en forma diferida. Gracias a todos y les deseo unas muy buenas tardes a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta luego. Hasta luego.